No es un cometa ni proviene de nuestro sistema. Hace solo unos meses, 3I/Atlas era una mancha verdosa en los confines del sistema solar. Ahora se precipita hacia el Sol a casi 70 km por segundo, envuelto en una coma tan extensa que empequeñece a los planetas y adoptando un rojo amenazador en el proceso. Pero lo que nadie anticipaba es esto: sus cambios de color no tienen explicación química. Su brillo pasa de rojo a verde de forma impredecible, y el núcleo sigue totalmente oculto, con un tamaño que podría ir desde el de una manzana de casas hasta el de una montaña. Si 3I/Atlas ha virado hacia un tono rojizo, ¿qué nos dice eso sobre su verdadera naturaleza? ¿Y qué estamos presenciando realmente mientras este viajero interestelar se lanza hacia Marte y el Sol en este instante? 3I/Atlas atraviesa el sistema solar interior a casi 68 km por segundo. Eso equivale a más de 240,000 km por hora. Lo suficientemente veloz para recorrer la distancia de la Tierra a la Luna en menos de hora y media. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente el doble de la velocidad orbital de Mercurio, el planeta más rápido de nuestro sistema, y más de 10 veces la velocidad de aproximación de la mayoría de los cometas de periodo largo al acercarse al Sol. No se trata de un desplazamiento pausado por el espacio. Es un impacto cinético. Un intruso procedente de más allá del alcance solar, que irrumpe hacia adentro con una energía que hace palidecer todo lo que hay en el vecindario planetario. La trayectoria de 3I/Atlas es hiperbólica. Su ruta no está atada al Sol. Solo está de paso en una visita única. La velocidad entrante, registrada por encima de 60 km por segundo antes del perihelio, descarta por completo que este objeto haya surgido del cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Solo un auténtico viajero interestelar llega con tal ímpetu, sin las órbitas lentas y curvadas de los cometas nativos. Una velocidad de esta magnitud implica fuerzas colosales en juego. Mientras Atlas avanza, la radiación solar y el viento estelar azotan la coma, arrancando material y cargando partículas a un ritmo poco común. La energía cinética del objeto, impulsada por esos 68 km por segundo, basta para evaporar hielos superficiales y expulsar polvo en una explosión de actividad. Cada segundo, recorre una distancia equivalente al ancho de un país pequeño. Estas cifras no son las habituales en la ciencia cometaria convencional. Esto es otra cosa. Un cuerpo que se mueve con excesiva rapidez, en línea recta y con una potencia que no encaja en el patrón de nada originado dentro de nuestro sistema solar. Alrededor de 3I/Atlas se extiende un manto polvoriento tan inmenso que casi escapa a la comprensión. Incluso los telescopios más potentes, como Hubble, Gemini o el nórdico óptico, solo captan un velo luminoso tenue, con el borde real disipado en el fondo estelar. La coma, formada por polvo y gas impulsados por la radiación solar, se dilata hacia afuera por miles de kilómetros, ocultando por completo el núcleo sólido del objeto. En el mejor de los casos, las imágenes de alta resolución lo sitúan en menos de 5,6 kilómetros de diámetro, pero algunas estimaciones basadas en la reflexión de la luz solar bajan hasta unos cientos de metros o suben hasta 50 kilómetros. Eso representa una variación de más de 2 órdenes de magnitud. Lo único seguro es que el núcleo queda eclipsado por su propia eyección, sepultado en una neblina que podría ser varias veces más ancha que el planeta Marte. Esta escala no es solo un espectáculo visual. Es un dilema de medición. Cada intento de precisar el tamaño del núcleo tropieza con el mismo obstáculo. La coma supera en brillo y en volumen al núcleo por órdenes de magnitud, dispersando la luz y velando la forma real del objeto. Aun con los datos más precisos, los astrónomos se quedan con un intervalo, no con una cifra exacta. Si el núcleo está en el extremo pequeño, sería uno de los objetos interestelares más diminutos detectados jamás. Si es mayor, podría competir con los núcleos cometarios más grandes conocidos. Hasta que una sonda espacial o una oclusión perfectamente sincronizada desvele el interior, el centro de 3I/Atlas sigue siendo un enigma, avivando discusiones sobre qué estamos viendo en realidad y cómo nombrarlo siquiera. En las oficinas de la Unión Astronómica Internacional, el nombre oficial de 3I/Atlas genera roces. La última vez que se alteraron las definiciones planetarias, las secuelas de la degradación de Plutón perduraron años. Ahora,
con un visitante interestelar infrecuente en el foco, las implicaciones son aún mayores. Las redes sociales magnifican cada rumor, y los divulgadores científicos responden consultas de aulas y redacciones por igual. ¿Debería la gente denominarlo cometa, fragmento planetario o algo completamente novedoso? Sin pruebas claras, un cambio de etiqueta apresurado podría erosionar la confianza, confundiendo conjeturas con realidades. Por el momento, la recomendación es firme: aguardar los datos. Mantener la narrativa coherente y estar listos para que la próxima observación no altere todo. Las primeras imágenes polarimétricas de 3/Atlas llegaron a finales de julio, y en cuestión de horas, el conjunto de datos desató una oleada de especulaciones. El Dr. Tony Santana Ross y su equipo en el Instituto de Astrofísica de Canarias acababan de calibrar una serie de tomas del telescopio óptico nórdico. Esperaban la bruma difusa habitual, aleatoria y sin rasgos, como una niebla cósmica. En cambio, los mapas trazaron una curva nítida y pronunciada, con una rama negativa que caía más abajo y de forma más abrupta. Más allá de cualquier cosa registrada en el catálogo. El grado de polarización lineal, calculado como el ángulo entre la luz solar entrante y la dispersada por los granos de polvo, alcanzó el menos 2,8% a poco más de 6 grados de ángulo de fase. Ese es un valor que se observa con mayor frecuencia en centauros lejanos que en cometas. La inversión, donde la polarización pasa de negativa a positiva, se produjo exactamente en 17 grados. De nuevo, una coincidencia con objetos en las regiones externas del sistema solar, no en las zonas internas donde suelen transitar los cometas. Santana Ross se evoca ese instante. Apenas contábamos con suficientes exposiciones para capturar los anillos de la coma antes de que se desarrollara. Cada imagen fresca alteraba la narrativa. Sin embargo, mientras el equipo refinaba su cadena de procesamiento en busca de las supuestas bandas concéntricas, los mapas se mantuvieron obstinadamente regulares. No había rastro de anillos, ni de una envoltura de doble capa, solo un campo homogéneo. Verificaciones con el instrumento FORS 2 del Very Large Telescope en Chile y el observatorio Rosen en Bulgaria corroboraron el hallazgo. Cualquier variación en la polarización a lo largo de la coma estaba por debajo del 0,2%, cómodamente dentro del ruido instrumental. Simulaciones con datos sintéticos, ideadas para detectar rasgos ocultos, arrojaron idénticos resultados. La estructura de la coma era lisa, la curva de polarización impactante, pero los mapas espaciales no revelaron misterios. La falta de anillos ordenados no atenuó la sorpresa. Solo el comportamiento en el ángulo de fase distinguía a Atlas. La rama negativa, tan profunda y estrecha, sugería granos de polvo más grandes y oscuros que los de cometas habituales, tal vez agregados impregnados de compuestos orgánicos y hielos forjados en las esquinas más gélidas del espacio. Modelos diseñados para cometas del sistema solar no replicaban la curva a menos que incorporaran parámetros de pequeños objetos transneptunianos como Folo. Eso dejó al equipo ante un enigma: un objeto que aparenta ser un centauro, se desplaza como un visitante interestelar y dispersa la luz de un modo inédito en cometas. La evidencia era evidente, aunque la física subyacente no lo fuera. Para Santana Ross y sus colegas, la revelación no radicaba en la ausencia de anillos, sino en la señal inequívoca de que 3/Atlas se resiste a encajar en moldes convencionales. El polvo de objetos interestelares se concibe a menudo como una mezcla aleatoria de partículas diminutas que flotan y se moldean por la influencia de la luz solar y el viento solar. Con 3/Atlas, los indicios apuntan a algo mucho menos común. La curva de polarización, caracterizada por una rama negativa marcada y una inversión abrupta en 17 grados, indica la existencia de agregados grandes e irregulares. No son las partículas compactas y brillantes típicas de la mayoría de los cometas. En cambio, se trata de racimos sueltos y porosos tejidos con orgánicos e hielo. Su configuración recuerda más a redes enmarañadas que a guijarros pulidos. Tales agregados dispersan la luz de formas poco vistas en el sistema solar interior, evocando orígenes en lugares más fríos y sombríos. El mapa de polarización de la coma añade un estrato más al rompecabezas. Si efectos de plasma o envolturas artificiales moldearan el polvo, surgirían anillos o franjas distintos, patrones organizados y nítidos en los datos. En su lugar, la coma se presenta uniforme,
con variaciones de polarización inferiores al 0,2% en todos los campos observados. Mediciones independientes de Force 2, Alfoc y Rosen avalan esta homogeneidad. No hay indicios de chorros, frentes de choque o ondas de plasma en acción. Los datos señalan consistentemente una población de agregados grandes y oscuros que se asemejan al polvo detectado en el Centauro Follow y ciertos pequeños objetos transneptunianos. Esta similitud va más allá de lo superficial. La rama negativa profunda y la pendiente espectral roja tanto indican polvo que ha resistido millones de años en las periferias más remotas de un sistema planetario, transformado por rayos cósmicos y recubierto de orgánicos complejos llamados tolinas. Para 3/Atlas, la coma se convierte en un archivo del disco de escombros de otra estrella. Cada grano agregado conserva pistas sobre su génesis y evolución química. La inexistencia de anillos ordenados reduce el abanico de interpretaciones. En vez de orígenes impulsados por plasma o artificiales, los indicios respaldan una agregación natural y rara del polvo. Material conformado por meteorización interestelar, ensamblado lejos del Sol y que ahora cruza nuestro firmamento por primera vez. Una sola instantánea tomada en las horas previas al alba del 7 de septiembre desde las tierras altas de Namibia revolucionó el mundo astronómico. El objeto en el centro emitía un resplandor verde vivo, casi neón, sorprendentemente intenso sobre el cielo negro. El fotógrafo, experto en registrar apariciones cometarias infrecuentes, había preparado un conjunto completo de filtros, anticipando el tono rojo familiar que había prevalecido en todos los informes científicos hasta entonces. En su lugar, el sensor de la cámara capturó un color impropio, verde, como si el viajero interestelar hubiera intercambiado su manto antiguo y erosionado por algo vibrante y inestable. En cuestión de horas, la imagen circuló por redes astronómicas y llegó a las bandejas de entrada de observadores profesionales. La perplejidad fue instantánea. Todos los espectros previos, desde el telescopio óptico nórdico hasta las exploraciones en infrarrojo cercano del JWST, habían revelado una pendiente roja pronunciada, del 18% por cada uno. 0,00 angstroms, más roja que la mayoría de los cometas, no supone un desafío para los centauros y los objetos transneptunianos más oscuros en cuanto a su tonalidad. Este color rojizo no era casualidad alguna. Representaba la huella de partículas golpeadas por rayos cósmicos, recubiertas de tolins orgánicos y moldeadas en las zonas más gélidas entre las estrellas. Sin embargo, en una sola noche, el objeto brilló con un verde intenso, como si su composición química hubiera cambiado al instante. El responsable habitual del verde en los cometas es la molécula C2, que emite fluorescencia al descomponerse bajo la luz solar. Pero días antes, los espectros de alta resolución obtenidos en Chile y La Palma habían revelado casi ninguna emisión de C2, una carencia que descartaba la explicación convencional. Los químicos propusieron alternativas, como trazas de CN o incluso CO, aunque ninguno se había detectado en cantidades notables. Algunos aludieron a la dispersión de luz por granos de hielo ultrafinos mediante efectos de Rayleigh, a medida que la población de polvo del KMA se transformaba. Otros especularon sobre una respuesta del filtro o un sesgo del sensor que intensificara un estallido fugaz en una longitud de onda concreta. La discusión se extendió a servidores de preprints y redes sociales, con cada hipótesis nueva perseguida por equipos ansiosos por resolver la discrepancia cromática. Los archivos en bruto del fotógrafo, liberados para un análisis abierto, corroboraron que el suceso no era un error de procesamiento. Varios astrónomos aficionados en el sur de África informaron de un matiz verde similar, aunque ninguno tan impactante como la imagen inicial. En menos de 48 horas, observatorios profesionales habían redirigido sus instrumentos hacia el objeto, en busca de una repetición. No la hubo. El verde desapareció tan rápido como surgió, dejando un rastro de interrogantes. ¿Se trataba de una erupción química pasajera, un evento de dispersión infrecuente o el primer indicio de un mecanismo aún no registrado en la ciencia cometaria? Lo único seguro era que 3/Atlas se negaba a seguir las normas de los cometas o centauros, ampliando así la brecha entre lo que se podía observar y lo que se podía interpretar. El 3 de octubre está marcado en rojo en los calendarios de todos los planificadores de misiones. Ese día,
3/Atlas pasará cerca de Marte, lo suficientemente próximo para que la flota de orbitadores del planeta enfoque sus cámaras y espectrómetros en un núcleo verdaderamente interestelar. Los equipos de Maven, el TGO de ExoMars y OPE han dedicado semanas a deliberar sobre el nivel de riesgo asumible. El polvo en la coma podría dañar instrumentos delicados, pero la oportunidad de analizar un núcleo ajeno al sistema solar resulta un atractivo científico irresistible. La NASA y la ESA han programado campañas breves y focalizadas, aguardando una vista despejada mientras Atlas surca el entorno marciano. Si la coma se aclara lo suficiente, una imagen nítida del núcleo podría reducir las estimaciones actuales de tamaño, que oscilan en un rango de 50 kilómetros, a un valor preciso. Ese tipo de información pondría fin a años de conjeturas en apenas unas tomas. Tras el paso por Marte, el objeto se ocultará tras el Sol durante casi una semana. Conjunción superior a partir del 21 de octubre. Los telescopios terrestres perderán todo contacto visual, creando una ventana de blackout en la que podría ocurrir cualquier cosa sin que nadie en la Tierra lo presencie. Scripts automáticos y listas de alertas están preparados para detectar cualquier anomalía post-conjunción, como un aumento repentino de brillo, una desviación en la trayectoria o una nueva erupción cuando el calentamiento solar alcance su máximo. Los observatorios globales contienen la respiración colectiva. Por ahora, Atlas reaparece apenas días antes de su acercamiento máximo al Sol el 29 de octubre. El calendario de estas oportunidades ha avivado una oleada de especulaciones, no solo sobre lo que se avistará, sino sobre lo que podría pasar desapercibido. Algunos investigadores han planteado que la uniformidad y amplitud de la coma van más allá de una simple desgasificación natural. ¿Y si la envoltura de polvo actúa como un escudo, ya sea diseñado o desarrollado, para resguardar el núcleo mientras atraviesa el sistema solar interior? La coma de doble capa, de confirmarse, podría funcionar como un manto de plasma, desviando la luz y repeliendo partículas cargadas. Teorías marginales en Internet llegan a insinuar un camuflaje intencional, una capa que altera sus propiedades reflectantes para ocultar el interior. No hay pruebas de tal diseño, pero la resistencia del objeto a encajar en categorías estándar mantiene abierta la puerta a las ideas más extravagantes. Para los equipos de misión, la apuesta es elevada. Una visión clara del núcleo podría reformular los paradigmas de la ciencia interestelar. Un fallo en capturarla podría dejar la esencia real del objeto en la sombra por décadas o indefinidamente. La narrativa de 3/Atlas pende ahora de unas pocas ventanas de observación. Una competición contra la distancia, el brillo y el resplandor cegador del Sol. Sea que la próxima imagen muestre una reliquia natural o algo más enigmático, las semanas venideras determinarán qué dudas podrán plantear los astrónomos del futuro. Su color rojo profundo, medido en una pendiente espectral del 18% por cada 1,000 angstroms, lo distingue como inequívocamente interestelar. No obstante, las emisiones verdes captadas el 7 de septiembre desafían explicaciones químicas sencillas. Datos polarimétricos de julio y agosto mostraron patrones estructurados ausentes en cometas habituales, suscitando interrogantes frescos sobre su composición y procedencia. A pesar de observaciones exhaustivas, el tamaño del núcleo sigue impreciso, con estimaciones entre 0,2 y 2 a 50 km. Mientras tanto, 3/Atlas. Mientras se aproxima al perihelio el 29 de octubre, tras un roce cercano con Marte, los expertos continúan discutiendo sobre su categorización y permanecen vigilantes ante posibles novedades. El relato de 3/Atlas ilustra cómo, a pesar de los aparatos de vanguardia y el trabajo conjunto internacional, ciertos enigmas no se resuelven. Su esencia real y las lecciones que ofrece respecto a los objetos interestelares constituyen aún un interrogante sin respuesta.